En el pequeño pueblo de Aracena, en Huelva, vivía Clara, una mujer de 35 años cuyo matrimonio con Iván había sido, como muchos otros, una rutina silenciosa y predecible. Habían estado juntos casi una década. Al principio, todo era vibrante, lleno de emociones intensas y promesas. Pero con el paso del tiempo, cada día se tornaba una copia exacta del anterior: trabajo, casa, responsabilidades, un ciclo agotador que parecía no tener fin. Clara notaba cómo la chispa entre ella e Iván se apagaba lentamente, y con ella, su propia esencia se desvanecía. Se sentía invisible, como un fantasma en la misma casa que compartían. Intentaba atraer la atención de Iván, hacerle ver que aún existía, pero sus ojos siempre estaban clavados en alguna pantalla o perdidos en pensamientos ajenos a ella. Las reuniones con sus amigos, el trabajo, su propio mundo, un mundo en el que Clara parecía no tener cabida. Una noche, Iván salió con sus amigos. Clara se quedó sola en el salón, sentada en un sillón junto a la ventana, envuelta en una bata de seda azul que rozaba sus piernas desnudas. Sus pies, delicadamente calzados con unas zapatillas de raso, descansaban sobre la alfombra. El aire fresco de la noche se colaba por la ventana entreabierta, removiendo las cortinas blancas y ligeras. Observó las hojas de los árboles moviéndose suavemente, como un símbolo de todo lo que había quedado atrás. El silencio en la casa era tan denso que podía escuchar su propia respiración y el crujir de las ramas. Se preguntó cuándo fue la última vez que se sintió viva, deseada, amada. Sus pensamientos se hundían en un mar de nostalgia y soledad. De repente, un paso suave detrás de ella rompió la quietud. Era Martín, el perro de la familia, un mestizo de tamaño mediano con un pelaje espeso y suave, ojos negros y profundos que parecían entenderlo todo. Martín tenía 2 años y siempre había sido un compañero silencioso, leal y lleno de ternura. Se acercó y se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su regazo. Clara acarició su cabeza, notando la calidez de su cuerpo y el latido tranquilo de su corazón. Una chispa extraña se encendió dentro de ella, un sentimiento diferente a todo lo que había experimentado antes. Martín no era solo una mascota, era un refugio, un ser capaz de transmitir un calor humano que Iván ya no le ofrecía. Mientras sus dedos recorrían el pelaje del animal, Clara sintió que algo en ella despertaba. Martín la miraba con interés y una inteligencia casi humana en sus ojos. El silencio entre ellos se volvió pesado, cargado de una tensión que ella no sabía cómo explicar. ¿Será que Martín sabe que estoy a punto de volverme loca?, pensó con una sonrisa amarga. Intentó apartar la mano, consciente de que sus sentimientos eran irracionales, pero el perro no se movió. Se quedó allí, firme, como si comprendiera que Clara necesitaba ese contacto más que nada en el mundo. La noche avanzó, y con ella, la sensación de que algo había cambiado para siempre. Clara, sentada en aquel sillón, sintió que el vacío dentro de ella empezaba a llenarse, aunque fuera por un instante. El reloj marcaba las horas, y cada tic-tac parecía un latido en su pecho. Afuera, la luna brillaba con una intensidad extraña, como si también ella guardase un secreto, pero aquella calma aparente era solo el preludio de una tormenta que estaba por desatarse. En el amanecer, Clara despertó con una mezcla de temor y esperanza. Algo dentro de ella había cambiado, y aunque aún no podía comprender del todo qué, sabía que no sería capaz de volver atrás. Martín, fiel como siempre, la esperaba con esos ojos llenos de promesas y misterios por descubrir. Un hilo invisible los unía ahora, un lazo que ninguno de los dos podía romper, y en algún lugar, en la sombra de ese pequeño pueblo andaluz, una pregunta inquietante comenzaba a tomar forma. ¿Hasta dónde estaría dispuesta Clara a llegar para recuperar lo que creía perdido? Porque a veces, la pasión se esconde en los lugares más inesperados, y no siempre con las personas que uno imagina. Al caer la tarde en Aracena, el sol teñía de oro los tejados de teja roja y las estrechas calles empedradas, mientras Clara se preparaba para enfrentar otro día que prometía ser igual de monótono que el anterior. Sin embargo, algo en su interior se resistía a aceptar esa rutina sin alma. En su habitación, frente al espejo, se examinaba con una mezcla de curiosidad y desafío. Vestía un vestido camisero de lino blanco, ceñido a la cintura por un cinturón de cuero marrón que resaltaba sus curvas sutilmente. Sus pies descalzos descansaban sobre el suelo de madera, y una fina cadena de plata colgaba delicadamente de su cuello, casi rozando la clavícula que asomaba entre el escote. Martín, como siempre, la seguía en silencio, sus ojos negros atentos a cada movimiento. Aquel perro ya no era solo un compañero,
se había convertido en su confidente silencioso, su sombra constante. Clara se preguntaba si no sería el único ser que realmente la entendía. Salió a la calle, decidida a romper con la monotonía. El aire fresco y el aroma a jazmín de los jardines vecinos le daban un respiro, aunque la sensación de vacío persistía. Pasó por la plaza central, donde los ancianos jugaban a las cartas bajo la sombra de un olmo centenario, y los niños corrían persiguiendo un balón gastado. La vida seguía. Indiferente a sus conflictos internos, regresó a casa y se sentó en el sofá del salón, con Martín a su lado, apoyando la cabeza en su regazo. Cerró los ojos y dejó que el calor del animal la envolviera. En ese momento, la puerta se abrió y apareció Iván, con su habitual expresión distraída y la camisa arrugada. Traía un regalo inesperado, una botella de vino de la bodega local, un intento torpe de reparar lo que ya parecía irreparable. Pensé que podríamos cenar juntos, dijo, intentando sonar más cercano de lo que realmente sentía. Clara sonrió débilmente, y mientras Iván preparaba la mesa, ella notó cómo Martín se levantaba y se acercaba al hombre, olfateándolo con cautela. Era como si el perro supiera que aquel momento cargaba más peso del que parecía. La cena transcurrió entre silencios incómodos y frases vacías. Iván revisaba su móvil cada pocos segundos, y Clara se sentía más sola que nunca, incluso en presencia de su marido. Martín, en cambio, parecía la única fuente de auténtica compañía. Después de la cena, Iván se retiró pronto, dejando a Clara y a Martín solos en la penumbra del salón. La mujer se acurrucó en el sofá, con una manta ligera cubriendo sus piernas. Su vestido blanco había sido cambiado por un conjunto de seda color vino, que se adhería suavemente a su piel y dejaba entrever la curva de sus hombros y la línea de sus muslos. Sus labios, ligeramente pintados de un rojo suave, contrastaban con la palidez de su rostro. Martín se acercó y puso una pata sobre su pierna, buscando su atención. Clara lo miró a los ojos y, sin saber por qué, le habló con una voz apenas audible. ¿Sabes? A veces creo que entiendes más que cualquiera. El perro ladeó la cabeza, como si comprendiera cada palabra, y se tumbó a su lado, apoyando la cabeza en el muslo de Clara. Ella sintió como una ola de calor la envolvía, un calor que no provenía del fuego de la chimenea ni del abrigo de la manta, sino de una conexión inexplicable. En ese instante, un escalofrío recorrió su espalda. No era miedo, sino una mezcla extraña de anticipación y deseo. Algo en Martín parecía haber cambiado también. Sus ojos brillaban con una intensidad nueva, y su cuerpo se tensaba con una energía contenida. Clara se preguntó si estaba perdiendo la razón o si simplemente había descubierto un mundo oculto que hasta entonces le había sido negado. El reloj marcó las 12 y, con un suspiro, se levantó para ir a dormir, pero algo en su interior le decía que esa noche no sería como las demás. Mientras se dirigía al dormitorio, escuchó un suave ladrido, seguido por un leve suspiro que parecía decirle, esto es solo el principio, y en la oscuridad, Martín le esperaba, guardando un secreto que podría cambiarlo todo. La noche en Aracena tenía un aire misterioso y envolvente, como si el propio cielo estrellado conspirara para ocultar secretos profundos. Clara se encontraba en su dormitorio, una estancia sencilla pero acogedora, con paredes pintadas en tonos cálidos y cortinas de encaje que filtraban la luz de la luna. El aroma a lavanda impregnaba el ambiente, y sobre la mesita de noche reposaba un pequeño relicario de plata, regalo de su madre, que llevaba siempre consigo. Vestía un camisón de satén granate que abrazaba su figura con delicadeza, dejando entrever la suave curva de sus hombros y el contorno sutil de su espalda. Sus pies, descalzos, rozaban el suelo frío mientras se sentaba al borde de la cama, las manos entrelazadas sobre las piernas. Su cabello castaño caía en ondas suaves, desordenado por la tensión del día, y sus ojos verdes reflejaban una mezcla de incertidumbre y anhelo. Martín entró en la habitación con pasos silenciosos, moviendo la cola con una energía contenida. Se acercó a Clara y, sin mediar palabra, se subió a la cama, acurrucándose a su lado con una confianza que parecía ir más allá de lo habitual. La mujer extendió una mano para acariciar su cabeza, sintiendo la calidez del pelaje y la firmeza de aquel cuerpo que, hasta hacía poco, solo había sido un compañero leal, pero esa noche algo había cambiado. La mirada del perro era intensa, casi humana, y Clara no pudo evitar estremecerse. ¿Era posible que Martín comprendiera más de lo que aparentaba? ¿O era ella quien había comenzado a ver sombras donde no las había? Mientras acariciaba lentamente sus orejas, un pensamiento fugaz cruzó su mente. Si Iván viera esto, seguro que pensaría que he perdido la cabeza.
o que me he vuelto vegetariana y estoy hablando con los animales. Una sonrisa tímida apareció en sus labios, aliviando momentáneamente la tensión que la oprimía. Sin embargo, el silencio fue roto por un ruido inesperado, un leve crujido proveniente del pasillo, seguido por un susurro apenas audible. Clara se tensó, los sentidos en alerta. Martín levantó la cabeza, sus orejas erguidas, y emitió un gruñido bajo, casi imperceptible. ¿Quién anda ahí?, murmuró Clara, su voz temblorosa. Nadie respondió, pero la sensación de ser observada se intensificó. Se levantó lentamente, envuelta en una bata de terciopelo azul oscuro que se ceñía a su figura, dejando a la vista la línea de sus piernas y el escote delicado. Sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre la alfombra. Martín la siguió, caminando con cautela hacia la puerta. Al asomarse al pasillo, Clara no vio a nadie, pero una sombra fugaz cruzó por el extremo del corredor, desapareciendo tan rápido como había aparecido. ¿Será que aquí también tenemos fantasmas?, bromeó para sí misma, intentando calmar el nudo que sentía en el estómago. De repente, un mensaje en su móvil iluminó la oscuridad, un número desconocido. Dudó antes de contestar, pero la curiosidad pudo más. ¿Hola?, susurró. Del otro lado, una voz grave y pausada respondió. Clara, sé lo que estás sintiendo, y no estás sola. El corazón de la mujer comenzó a latir con fuerza. ¿Quién era esa persona? Como podía saber su nombre, sus pensamientos, antes de que pudiera responder, la llamada se cortó abruptamente, dejando un silencio aún más inquietante. Martín, inquieto, se colocó a su lado, mirándola con ojos llenos de preocupación. Clara sintió que el mundo se desmoronaba y, a la vez, se abría ante ella como un misterio por resolver. Una nueva etapa estaba comenzando, y nada volvería a ser igual. Mientras contemplaba la ventana, donde la luna dibujaba sombras danzantes, una pregunta retumbaba en su mente. ¿Quién estaba detrás de aquella llamada? ¿Y qué sabía sobre ella y sobre Martín? Porque en Aracena, a veces, el pasado y el presente se entrelazan en secretos que solo esperan ser descubiertos. La mañana siguiente en Aracena despertó con un cielo encapotado que amenazaba lluvia, como si el propio tiempo quisiera reflejar la tormenta que se gestaba en el corazón de Clara. En su pequeña cocina, decorada con azulejos pintados a mano y una ventana que daba al patio interior donde crecían geranios y jazmines, ella preparaba el café con movimientos mecánicos, mientras Martín observaba desde la puerta, como si entendiera que algo no estaba bien. Clara vestía una blusa de algodón color crema, ligeramente desabotonada en el cuello, y unos pantalones vaqueros que ajustaban sus caderas con naturalidad. Un collar sencillo de cuentas rojas adornaba su cuello, y sus labios, apenas maquillados, reflejaban la fatiga de una noche en vela. Sus ojos verdes, normalmente llenos de fuego, ahora mostraban una sombra de preocupación. Iván apareció en la cocina con su típica camisa a cuadros arrugada y las manos manchadas de tinta, fruto de su trabajo administrativo en el ayuntamiento local. Saludó con un buenos días distraído, sin percibir el aire tenso que impregnaba la estancia. Clara le devolvió el saludo con una sonrisa forzada y se sirvió el café, notando cómo Martín se acercaba a sus pies, rozando sus piernas con cariño. Durante el desayuno, la conversación fue escasa y cargada de silencios incómodos. Iván revisaba su móvil, fingiendo interés en un mensaje, mientras Clara luchaba por mantener la compostura. La llamada misteriosa de la noche anterior seguía latiendo en su mente como una herida abierta. Decidió salir a despejarse, aprovechando el día gris para caminar por las calles estrechas y empedradas del pueblo. Martín corría adelante, feliz, meneando la cola y olfateando cada rincón con entusiasmo. Clara lo seguía a paso lento, dejando que la brisa fresca despejara, aunque fuera un poco, sus pensamientos. Al llegar a la plaza central, se sentó en un banco de hierro forjado y observó a los vecinos pasar, cada uno inmerso en sus propias historias. Un hombre mayor, con sombrero de ala ancha y bigote canoso, saludó a Martín con un guiño y una frase jocosa. Cuidado, que ese perro tiene más secretos que el cura del pueblo. Clara soltó una carcajada, sintiendo como, por un momento, la gravedad que la oprimía se aligeraba. Martín ladró alegremente, como si entendiera el chiste. Mientras regresaban a casa, Clara notó que Martín se detenía a olfatear un callejón oscuro y poco transitado. El perro comenzó a rehusar avanzar, mirando hacia atrás con una expresión que parecía mezclar alerta y algo más profundo. ¿Qué ves, chico?, preguntó ella, agachándose para acariciar su cabeza. Entonces, de repente, un papel arrugado cayó a sus pies.
Lo recogió y descubrió que era una nota escrita a mano con tinta azul. Clara, no confíes en lo que ves ni en lo que oyes. Martín sabe más de lo que aparenta. Cuida tu corazón. El pulso de Clara se aceleró. ¿Quién podía haber dejado ese mensaje? Que significaba que Martín sabía más. De regreso en casa, mientras el cielo comenzaba a descargar unas gotas tímidas, Clara sintió una mezcla de miedo y curiosidad que la empujaba a no rendirse ante la confusión. Se sentó junto a la ventana, con Martín a su lado, contemplando la lluvia que caía sobre los tejados. Vestía un jersey de lana color mostaza que contrastaba con la melancolía del día, y unos pantalones ajustados que delineaban sus piernas con elegancia discreta. Su cabello, recogido en una coleta baja, dejaba al descubierto la nuca, donde un pequeño pendiente de plata brillaba tenuemente. En ese momento, una idea inquietante cruzó su mente. ¿Y si Martín no era simplemente un perro? ¿Y si, de alguna manera, él era la clave para entender todo lo que estaba sucediendo? Un relámpago iluminó la habitación, y un trueno retumbó, como un presagio que resonaba en lo más profundo de su ser. Clara se abrazó a sí misma, mientras Martín apoyaba la cabeza en sus rodillas, como preparando a ambos para la tormenta que apenas comenzaba a desatarse, porque en Aracena, las apariencias engañan y los secretos se esconden en los lugares más insospechados, y lo que parecía una simple historia de soledad y rutina estaba a punto de transformarse en un misterio que desbordaría todas las fronteras de la realidad. La penumbra de la noche envolvía a Aracena cuando Clara decidió que ya no podía seguir huyendo de aquello que la inquietaba. La luna apenas asomaba entre nubes dispersas, dibujando sombras alargadas sobre las calles adoquinadas y las fachadas encaladas de las casas. En el pequeño salón de su casa, la luz tenue de una lámpara de hierro forjado creaba un ambiente íntimo y casi secreto. Clara, sentada en un sillón de terciopelo color burdeos, llevaba un vestido de encaje negro que rozaba sus muslos con delicadeza, dejando entrever la piel pálida bajo la tela translúcida. Sus zapatos de tacón bajo, de charol, descansaban junto al sillón, mientras ella acariciaba a Martín, que se acurrucaba a sus pies con una calma inusual. Su cabello, recogido en un moño imperfecto, dejaba escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro, resaltando la intensidad de sus ojos verdes, llenos de dudas y determinación. Una fina cadena de oro colgaba de su cuello, con un pequeño colgante en forma de luna que parecía brillar con la luz tenue. La tensión acumulada durante días se palpaba en el aire, y Martín, como si sintiera el peso de esos pensamientos, levantó la cabeza y la miró fijamente, sus ojos negros reflejando una inteligencia que iba más allá de lo común. Clara respiró hondo y decidió enfrentar lo inevitable. Sacó de un cajón una caja antigua, de madera oscura y con detalles tallados, donde guardaba cartas y recuerdos de su infancia. Entre ellas, encontró una foto antigua de su abuela, una mujer de mirada intensa y misteriosa que había vivido en el mismo pueblo décadas atrás. En el reverso, una nota escrita con letra firme decía: el vínculo más fuerte no siempre es visible a los ojos. De repente, un ruido sutil la sobresaltó. La puerta de la calle golpeó ligeramente con el viento, y una sombra se deslizó por el pasillo. Martín se levantó de inmediato, erizando el lomo y emitiendo un gruñido bajo. Clara se levantó, su vestido de encaje acariciando su piel al moverse, y se dirigió hacia la puerta con cautela. Al abrir, no encontró a nadie, solo una carta deslizada por la rendija. La recogió con manos temblorosas y, al leerla, sus ojos se agrandaron. Clara, el tiempo se acaba. La verdad está más cerca de lo que imaginas. Confía en Martín, pero no en todos los que te rodean. Mañana, en la vieja ermita, las respuestas te esperan. No faltes. El corazón de Clara latía con fuerza, mezclando miedo y curiosidad. Martín se acercó y apoyó la cabeza en su regazo, como dándole fuerza. Parece que no somos los únicos con secretos, ¿verdad? Susurró ella, intentando aliviar la tensión con una sonrisa que apenas llegó a sus labios. La noche avanzó lenta, cada minuto cargado de una expectación casi eléctrica. Clara sabía que al amanecer tendría que enfrentarse a lo desconocido, a un misterio que podría cambiarlo todo. Mientras se recostaba en la cama, el reflejo de la luna se colaba por la ventana, iluminando a Martín, que dormía a sus pies con una serenidad inquietante, y en la oscuridad, una voz susurró, apenas audible: el juego apenas comienza, porque en Aracena, las apariencias son solo el primer velo que oculta verdades profundas y peligrosas. Y Clara estaba a punto de descubrir que a veces, los lazos más inesperados son los que marcan el destino.